Muy buenas noches, querida profesora y compañeros que nos escuchan y ven. Nuestro grupo está conformado por Adrián Ojeda Fadul, Stephanie Garay, de la Hoz, Karen Morales Tovar, Hervin Julio Escorcia y Adriana Mejía Duque. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tratamos de colocar un mapa haciendo como un breve resumen de lo que es el experimento o lo que fue el estudio que llevó a cabo el señor Elton Mayo. ¿Cómo surgió esto? En 1927, una compañía ubicada en el sur de Chicago, este profesor de Harvard y sus colaboradores estudiaban los efectos que provocaban las características físicas sobre el ambiente de trabajo en la productividad de todos sus trabajadores. Esto inició con varios estudios, como lo pueden observar, donde determinaban la relación entre satisfacción y eficiencia de los obreros y el ambiente laboral en dicha compañía. Estos estudios comenzaron desde el 1927 y dieron fin en el 1932. Este proyecto de investigación consistió en investigar las causas de la alta rotación de personal en los problemas productivos. La gerencia había aplicado sin éxito varias políticas de incentivos, motivación de desempeño. Mayo inició su experimento introduciendo un periodo de descanso de 15 minutos y servicios de enfermería para atender a sus trabajadores. Este experimento, realizado en 1927, consistió también en la relación entre las condiciones físicas y el desempeño de los trabajadores. Observar el efecto de las condiciones de iluminación en los niveles de producción. Duración planificación aproximada de 5 años, suspendido por la crisis económica en el 1929, la que se llamó Gran Depresión. Este experimento consta de 4 fases que implican las modificaciones laborales y cada uno de los trabajadores. Y de experiencias. En las experiencias se inician en el 1924 en una fábrica de teléfonos donde durante 8 años Elton John y sus colaboradores realizaron un exhaustivo estudio sobre cómo las distintas condiciones laborales influían en la productividad y ocasionaban efectos negativos y positivos dentro del rendimiento de cada uno de los trabajadores. Uno de las experiencias que se pueden enumerar fueron la consideración hacia el obrero, el interés por su bienestar, servicios médicos, índices de productividad más altos, servicios de vacaciones, pagos, salarios y remuneraciones. A continuación, veremos las definiciones y las resoluciones de cada una de las fases. Bueno, la primera fase lo llamamos el cambio en la iluminación. ¿En qué consistió esta fase? Se dividió un grupo en dos, en donde el primero de ellos pues realizaba las tareas de una intensidad en luz variable, mientras que el segundo realizaba la misma tarea en una intensidad de luz fija. ¿Qué pasó? Al momento pues de finalizar se descubrió que en el primer grupo la intensidad de las producciones aumentaba o disminuía según creyera la intensidad lumínica, sin que esto aumentara o disminuyera sin que aumentara la relación directa. Otro de los principales descubrimientos fueron la predominación de los factores biológicos y fisiológicos de rendimiento. Buenas noches. En la fase 2 se hablaba de laboratorio de montajes reales. En esta fase se pretendía observar el efecto de introducir periodos de descanso, de refrigerios, reducción de horario
en el grupo de observación. En el grupo de control mantienen las condiciones normales de trabajo. Nuevamente se seleccionaban 2 grupos de trabajo, se comparaban los niveles de producción de ambos. A ambos grupos se les asignaba un supervisor común. Al grupo de observación se le asignaba además un observador con las tareas específicas. Como conclusiones en esta fase, los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo sin presiones era más satisfactorio, no había temor hacia el supervisor, sabían que era un experimento y debían de dar resultados. Los beneficios obtenidos eran para todos los compañeros de trabajo. Se desarrollaban sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Los operarios se motivaban entre ellos y se desarrollaban características de liderazgo y objetivos comunes. Buenas noches. Bueno, fase 3, armado de entrevista. Bueno, en armado de entrevista o programas de entrevista, dice que se realizaron una serie de entrevistas a 22 personas de la fábrica, para la cual hizo una serie de cuestionarios que incluían preguntas de todo tipo, donde se buscaban conocer más de ellos, sus opiniones, sus sentimientos, sugerencias, actividades, en fin. Luego salió un formato rígido del cuestionario y se pasó a una conversación en donde los obreros podrían hablar sin que se les hiciera preguntas instructoras. Gracias a esto se pudo detectar la presencia de organizaciones informales que lo usaban como medio de protección. Bueno, ellos tenían sus propios estándares de producción y normas dentro de los grupos de trabajo y pues tenían que cumplirlas. Y en aquel operario que las infringiera era considerado como saboteador y apartado del grupo. En conclusión de la fase 3, es que se dieron cuenta que existe una lealtad al grupo y que las actitudes de las personas en el trabajo son muy importantes y merecen ser consideradas. Otro punto a tener en cuenta era que las personas reaccionaban aisladamente, sino como miembro del grupo al que pertenecían. Es decir, que en las empresas existen grupos informales que en muchas ocasiones tienen más predominancia que las formales. Y por último, era importante considerar que los estados de ánimo de los trabajadores influyen directamente en la productividad. Fase 3, el armado de entrevista. Buenas noches. Bueno, la fase 4, que es la sala de observación del montaje de terminales, se escogió un grupo experimental en donde había 9 operadores, 9 soldadores, 2 supervisores y un observador, todos del sector de montaje de terminales. En esta etapa se buscaba demostrar la relación incentivo-productividad a los obreros que participaron en esta fase del experimento se les ubicó en una sala de condiciones normales de trabajo y se les informó que su salario solo aumentaría si también lo hacía su producción. Lo que sucedió fue que los trabajadores usaron distintas artimañas, trucos y engaños para bajar su nivel de producción y luego cuando lo volvían a normalizar, reclamaban el aumento del salario. En conclusiones de todos estos experimentos que se hicieron, Elton Mayo, la motivación económica era un factor determinante para todo esto. Hacía alusión a lo contrario de lo que hacía su también
experimento o la parte fundamental de él, que era Frederick Taylor, donde hablaba de que los hombres, entre más corpulentos, más musculosos, ellos hacían una mejor producción. Este era lo contrario. Decía que el hombre se motivaba por la parte económica. También nace un concepto que es el hombre económico junto a este experimento, que el nivel de producción en el grupo empresarial dependía de la integración social. Dentro de los compañeros de trabajo existía una hermandad, nadie delataba a nadie si se presentaba algún cambio en la producción, y esto lo utilizaban como una artimaña para bajar o subir la producción y así recoger bonificaciones que les estaban dando. Cabe resaltar que este experimento no se llevó a cabo en su totalidad y que fue suspendido, y que no sabemos cuáles fueron las conclusiones al final totalmente de que tenía que haber dado este experimento. Espero les haya gustado, compañeros. Bendiciones, se me cuidan mucho.